Imagínate un libro que encierra los secretos de una nación, la historia de un linaje escogido por Dios y los eventos que moldearon el destino de todo un pueblo. Primera de Crónicas no es solo una colección de nombres y genealogías, es el testimonio del pacto divino con Israel y la prueba de que Dios tiene un propósito eterno para la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas historias de la Biblia parecen repetirse? Hoy exploraremos este libro fascinante, revelando su significado profundo y la razón por la que es clave en la comprensión del plan divino. Primera de Crónicas es más que un libro de registros. Su autor, el cronista, recopila la historia de Israel desde Adán hasta el reinado de David. Pero, ¿por qué repetir relatos ya escritos en Samuel y Reyes? La clave está en su enfoque. Mientras estos últimos resaltan los fracasos del pueblo y sus reyes, Crónicas busca restaurar la identidad y la esperanza del pueblo judío tras el exilio. Es un libro de redención, una invitación a recordar que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en sus momentos más oscuros. Desde el primer capítulo, Primera de Crónicas nos sumerge en largas listas de nombres, desde Adán hasta las 12 tribus de Israel. Pero esto no es solo un registro genealógico, es un mensaje poderoso. Cada nombre importa para Dios. No somos cifras en la historia, sino parte de un plan divino. Esta genealogía conecta a los exiliados con sus antepasados, recordándoles que siguen siendo el pueblo escogido. Entre todos los nombres hay uno que resalta: Judá. De su linaje vendrá el Mesías prometido, el Rey eterno. Primera de Crónicas enfatiza la descendencia davídica, asegurando que la promesa de Dios sigue en pie. A pesar de la destrucción de Jerusalén y el exilio, la esperanza en el futuro rey nunca se pierde. Otra genealogía clave en Primera de Crónicas es la de los levitas. Su función sacerdotal es vital para la relación entre Dios e Israel. Aunque el templo fue destruido, el llamado a la adoración y el servicio a Dios sigue siendo relevante. Uno de los temas centrales de Primera de Crónicas es el establecimiento del linaje de David. Dios le hace una promesa inquebrantable: su descendencia reinará para siempre. Esto no es solo una afirmación política, sino una profecía mesiánica que encuentra su cumplimiento en Jesús, el Rey eterno. A través de David, Dios nos muestra que su plan no se detiene en las fallas humanas, sino que trasciende generaciones. Aunque ya conocemos la historia de David en otros libros, en Crónicas se resalta su designación divina. No es un rey elegido por el pueblo, sino por Dios. Su ascenso no se basa en conquista, sino en la voluntad celestial. Aquí, el cronista enfatiza la soberanía de Dios en los asuntos humanos, recordándonos que solo Él tiene el poder de levantar y derribar reyes. David convierte Jerusalén en la capital de Israel. Esta ciudad, que se convertirá en el epicentro espiritual del mundo, es elegida no por su riqueza o tamaño, sino porque Dios la designa para su gloria. Crónicas subraya la importancia de Jerusalén en la historia de la redención. Uno de los momentos más importantes en Primera de Crónicas es cuando David traslada el Arca del Pacto a Jerusalén. Este objeto sagrado representa la presencia de Dios entre su pueblo. El proceso está lleno de júbilo, pero también de advertencias. Dios es santo y su presencia debe ser tratada con reverencia. Primera de Crónicas enfatiza la adoración. Se describen los turnos de los sacerdotes, los levitas cantores y la importancia de la alabanza en la vida espiritual. David no solo es un rey guerrero, sino un adorador apasionado. Su vida nos recuerda que antes de liderar una nación, debemos rendirnos ante Dios. David desea construir un templo para Dios, pero él le dice que no será su labor, sino la de su hijo Salomón. En lugar de enojarse, David comienza a preparar los recursos con entusiasmo, dejando una lección clave:
Cuando trabajamos para Dios, debemos pensar más allá de nuestra propia vida. Antes de su muerte, David eleva una oración llena de gratitud y humildad. Reconoce que todo lo que posee proviene de Dios. Esta oración nos enseña a rendir nuestras vidas al Señor, sabiendo que todo lo que tenemos es un préstamo divino. David corona a Salomón como su sucesor, asegurando la continuidad del plan de Dios. Aunque Salomón es joven, se convierte en el rey que construirá el majestuoso templo. Este momento nos recuerda que el propósito divino no se detiene con una generación, sino que trasciende el tiempo. David no solo preparó materiales para el templo, sino que también organizó a los sacerdotes y levitas en turnos de servicio. Esta estructura aseguraba que la adoración a Dios se realizara de manera continua y ordenada. Cada sacerdote tenía una función específica, desde ofrecer sacrificios hasta dirigir la música en el templo. Esto nos enseña que Dios es un Dios de orden y que cada persona tiene un papel único en su obra. Uno de los aspectos más fascinantes de Primera de Crónicas es la importancia que se da a la música en la adoración. David designó a levitas como músicos y compositores, lo que muestra que la alabanza no es solo un acto emocional, sino una forma de servicio a Dios. Los salmos, muchos escritos por David, nacieron en este contexto. Además de sacerdotes y músicos, David asignó a guardianes del templo, encargados de proteger los lugares sagrados y supervisar la entrada del pueblo. Esto nos recuerda que la casa de Dios debe ser cuidada con reverencia y que cada creyente tiene la responsabilidad de proteger su relación con el Señor. David no solo reunió materiales, sino que también organizó los tesoros del templo, asegurándose de que hubiera recursos suficientes para su construcción y mantenimiento. Esto nos enseña la importancia de la mayordomía, administrando con sabiduría lo que Dios nos ha dado. Primera de Crónicas también detalla la organización del ejército y los líderes de cada tribu. A pesar de ser un rey pacificador, David comprendía la importancia de estar preparados para la guerra. Esto nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente preparados para las batallas que enfrentamos en la vida. Antes de morir, David da una instrucción clave a Salomón: sé fuerte y valiente, y cumple los mandatos del Señor. Le recuerda que el éxito de su reinado no dependerá de su riqueza ni de su poder, sino de su obediencia a Dios. Esta enseñanza es atemporal. El verdadero éxito radica en nuestra fidelidad a Dios. David muere después de reinar 40 años, y Salomón es coronado rey. El pueblo de Israel lo recibe con alegría, sabiendo que es el elegido para continuar la obra de Dios. Este evento marca el comienzo de una nueva era para Israel. David deja no solo un reino consolidado, sino también un legado espiritual. Nos enseña que lo más valioso que podemos dejar a las próximas generaciones no son riquezas materiales, sino una vida de fe y obediencia a Dios. Este libro no solo es una historia de Israel, sino una visión profética del Mesías. La línea de David apunta a Cristo, el Rey que gobernará para siempre. Así, Primera de Crónicas nos muestra que toda la Biblia converge en Jesús. Este libro nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la importancia de la adoración, la mayordomía y el legado espiritual. Pero sobre todo, nos recuerda que Dios está escribiendo nuestra historia y que cada uno de nosotros tiene un propósito en su reino. Este libro nos enseña que la historia de Israel es la historia de Dios obrando en medio de su pueblo. A través de genealogías, batallas y promesas, Primera de Crónicas nos recuerda que Dios es fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Aunque este libro parece una crónica del pasado, su mensaje sigue vigente. Dios sigue cumpliendo sus promesas. La fidelidad que mostró a David y a Israel es la misma que hoy nos ofrece. No importa cuán difícil sea nuestra situación, su plan sigue en pie.
Primera de Crónicas no es solo historia, es un reflejo de la obra de Dios en nuestras vidas.